suceso del día. El caso es que en los días previos a la muerte del general se produce el comienzo de eso que hemos llamado la gran ignominia. Esa ignominia que consiste en el abandono por parte de España, del Reino de España, de sus responsabilidades con la que había sido su 53ª provincia. Para recordar, para hablar de este sangrante y lamentablemente muy olvidado asunto, pues se honra en ofrecer su modesta tribuna a 3 personas altamente implicadas, comprometidas y por supuesto versadas en lo que van a hablar. Pepe Taboada, Luis Portillo y Cristina Martínez. Creo que no hace falta más presentación. Muchas gracias por vuestra asistencia y que esto realmente nos sirva para recordar esa efemérides, esa permanencia en el tiempo de la ignominia de los rectores de este país. Muchas gracias. Cristina. Bueno, quería que vierais un vídeo para situar lo que nos traemos entre manos. Bueno, Cristina. ¿Cuánto dura el vídeo? Poco. Ostras. ¿Apagamos la luz para que se vea mejor? No hace falta. Cristina es la que mejor conoce el tema de los presos políticos. No hace falta. Si queréis apagar, está encadenado el vídeo, o sea que... Te repite. Sí. Tienes que bajar del patín. ¿Puedes explicarlo? Sí. Bueno, esto... No, es que quiero que se concentren en verlo, luego lo explico. Bueno, sí. Bueno, ya, ¿no? Ya lo hemos visto. Pues sí. ¿Sí? ¿Un poquito ya? Sí. Sí. Bueno, este vídeo lo que quería yo era que vierais el pan de cada día en los territorios ocupados. Esta gente no son nada, son a sueldo de la policía y ya está. Estos señores a los que han apaleado, cuando un preso sale de la cárcel, le hacen un recibimiento en las casas. Y muchas veces el recibimiento acaba en esto. 2 personas que acudían al recibimiento les sacan del coche y les apalean con la crueldad que acabamos de ver. La persona que sacó este vídeo lo pagó con 20 años. O sea, teóricamente no se sabe quién sacó este vídeo, porque nadie ha confesado que hubiera sacado este vídeo, pero quien sospechamos que sacó este vídeo lo pagó con 20 años. Le cogieron, le secuestraron, le tuvieron 20 días incomunicados, le metieron en un sitio horrible, con enchinches, con bichos, con ratas, con de todo. Tiene sarna desde hace años, que por supuesto no le curan. Esa es la situación de ese preso y de muchos otros presos más. Yo quería varias cosas.
quería decir que muchas de estas situaciones de los presos están documentadas en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene un montón de relatores para todo, para las detenciones arbitrarias, para la tortura, para los defensores de los derechos humanos, para yo que sé, de verdad que hay muchísimos relatores. Y entonces, cuando se hace un dictamen sobre denuncias que se producen, pues intervienen varios relatores porque se están conculcando muchísimos derechos. Entonces, al final de esos informes, pues las Naciones Unidas le dicen a Marruecos que se corte, que intente, que no tiene derecho a torturar, que el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos le dice que no torture, que no tiene derecho a esto y a lo otro. Y Marruecos, pues como es un dictamen, pues fíjate, y aunque no fuera un dictamen, el dictamen no es vinculante. Entonces, aunque no lo fuera, Marruecos hace lo que le da igual y tiene el apoyo de todo el mundo y ya está. Entonces, yo quería que conociéramos un poquito, más que su situación, que no deja de ser la situación de un preso político en una ocupación, que ya no hace falta ni decirlo. Las mayores aberraciones se pueden hacer. Estos presos no pueden ser visitados por sus abogados, no pueden ser visitados por la Cruz Roja. No tienen absolutamente ningún derecho, les torturan. Hay 4 presos en aislamiento, pero en aislamiento desde septiembre de 2017. Las reglas Mandela dicen que 15 días en aislamiento es una barbaridad. Pues estás en aislamiento desde septiembre de 2017, han pasado 8 años. Imaginaos la tortura que es eso para 4 personas. Otros los tienen en aislamiento una temporada para castigarles, pero estos 4 fijos. El hablar de los presos, lo bueno que tiene, sin descubrir nada, es que nos acercamos a ellos. Y al acercarnos a ellos, pues yo creo que se pueden tener más ganas de colaborar, de ayudar, de apoyarles, de decir que es una injusticia y de juntarse para hacer cosas. Entonces quería situaros un poquito los presos cómo van. Hay grupos de presos. Están los presos, bueno, me interrumpo, estos somos nosotros, estos somos el movimiento por los presos políticos saharauis, que llevamos 4 años y medio más concentrándonos delante del Ministerio de Asuntos Exteriores para pedirle a España que abogue por estos presos, que les defienda, que haga algo, que les saque de ahí, porque España es la potencia administradora del Sáhara Occidental. España no descolonizó, España entregó el territorio, entonces sigue siendo la potencia administradora, y esto lo dicen las Naciones Unidas. Entonces vamos allí y le pedimos a Álvarez qué tal. Le mandamos cartas contándoles todas las vicisitudes, o bueno, no todas, pero algunas, de los presos, y le decimos que qué vergüenza que no haga nada, porque no hace nada. Porque Álvarez se llena la boca de los derechos humanos, no sé qué, pero por el Sáhara Occidental jamás. Entonces, bueno, estos somos nosotros y estamos ahí. Decía que había 4 grupos, bueno, que había varios grupos de presos. Un grupo es el de los estudiantes. Había unos estudiantes saharauis en las ciudades del sur de Marruecos, Marrakech, Agadir, que se llamaban compañeros del Wali. El Wali es un gran líder de los saharauis, y murió en una emboscada al principio de la guerra, pero fue una persona que unificó el Sahara, que dijo que las tribus no era el momento, que lo que teníamos que tener un espíritu de nación para combatir al enemigo que les estaba ocupando. Era un tío listísimo, que se entrevistó con muchísima gente, que hizo mucho por su país. Entonces, esta gente, para decir por qué se llaman compañeros del Wali, porque es una figura admirada. Entonces a esta gente estaba en la universidad haciendo la defensa de la autodeterminación, y hubo un muerto en la facultad y se lo encasquetaron a este grupo. Esto fue en 2016, en enero de 2016 entraron en la cárcel, o sea que tuvo que ser muy poquito antes.
11 presos, 3 años, 4 presos, 10 años, todavía están, van a salir ahora los últimos 4. Y un preso especial que se llama Hussein Bashir o Hussein Obrahim Amadur, según como se les quiera llamar, porque a los presos en el Sáhara Occidental Marruecos les quitó hasta el nombre, o sea, tanta necesidad de borrarles la identidad que les quitó hasta el nombre. Entonces, este señor se escapó a Canarias y en Canarias llegó se presentó ante el juez y dijo: quiero pedir asilo. Y el juez dijo: ah, pues muy bien, y vaya usted al CIE y ya se harán los trámites. Le cogió a la policía, le llevó al aeropuerto y le llevó para Marruecos. Y está cumpliendo una condena de 12 años. Yo creo que en este momento ese preso es el preso más importante que tenemos. Espera, que está por aquí. Ah, ¿dónde estás? Paciencia. Ah, sí, aquí está. Este es Hussein Bashir Amadur. Es un tío brillante, joven, de todo, estudiante. Bueno, pues no ha habido una manifestación, no ha habido una reclamación, no ha habido un abogado de tantos observatorios que tenemos que haya hecho nada por investigar, ni administrativamente ni penalmente, lo que ha pasado con esa historia de Hussein Bashir, porque fueron las autoridades españolas las que le devolvieron, y todavía está la cosa ahí. Estos grupos de trabajo de los que he hablado antes han hecho un trabajo sobre esto, y aparte de denunciar todas las barbaridades que le hacen a este señor, como a otros, pues han dicho que claro, que España tiene ahí una responsabilidad, que lo entregó y que tiene que revertirse o que indemnizarse o que hacer algo. Eso dicen las Naciones Unidas, lo han dicho este año. España no ha reaccionado, por supuesto. Y bueno, esta es la historia de Hussein Bashir Amadur y del grupo de los estudiantes. Hay más estudiantes que están en la cárcel por lo mismo, por pedir la autodeterminación. Hubo 2, pero uno de ellos me impresionó muchísimo, 2 estudiantes que murieron en la facultad a manos de la gente de allí. Uno de ellos murió a ganchazos, con ganchos en su cuerpo, y murió. Allí nadie había sido. Y sin embargo, para este otro señor que murió, se encontraron con 16 culpables. Así es la justicia en Marruecos. Otro grupo es el de Dimizik, que yo supongo que a muchos os sonará lo de Dimizik. Dimizik fue un campamento que se hizo entre justo un mes, entre octubre y noviembre de 2010, que no reivindicaba la autodeterminación porque no podían, pero reivindicaban cosas, reivindicaban el derecho a sus recursos, el derecho a vivienda, el derecho a derechos. Y al cabo de un mes hubo un desmantelamiento brutal. Bueno, este campamento fue increíble porque es que se multiplicó, jaimas y jaimas y jaimas. Aquello era una ciudad, o sea, es que te perdías. En un campamento fue un éxito de campamento, sobre todo que estábamos completamente rodeados por el ejército, que te da cosa, ¿no? Y hubo bastantes barbaridades allí. A un niño de 11 o 14 años, no sé, un mequetrefe así, le sacaron a ella toda su familia del coche y ¡pumba! Le pegaron un tiro y se acabó, se lo cargaron. O sea, así se la gastan. Nosotros pensamos que con eso, la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, para el referéndum en el Sáhara Occidental, iba a aparecer, porque estaba para eso, y no apareció. Y allí siguió el campamento hasta que, al cabo de un mes, el 8 de noviembre de 2010, lo desmantelaron. Secuestraron, detuvieron a muchísima gente, les torturaron, la gente estaba aterrada, pues eran entre 150 y 200 personas secuestradas. Luego ya les interrogaron, les fueron soltando y quedaron 25, de los cuales en este momento hay 19 en la cárcel. Uno de ellos murió de resultas de las torturas, de una infección renal que no le cuidaron. Murió fuera de la cárcel, pero murió
por resultas de lo que había pasado. Pues nada, estos 19 presos están ahí. De esos 19, 4 son los que están en aislamiento. Hay uno que no está aquí, que creía que lo íbamos a poner la pancarta, que se llama Mohamed Lamin Hadi, que deja por ahí una carta. Nosotros le mandamos cartas a Álvarez para contarle la situación de los presos. Bueno, pues una de las cartas habla de la situación de este señor, que está, bueno, me veis, ¿no? Lo guapete que es y lo bien que se le veía. Era reportero de la RAS. Pues este señor ayudó a unas médicas que vinieron cuando Dimizic, las ayudó, les buscó, las orientó y le cogieron. Entonces está en aislamiento, está solo en una célula, no puede ni ir a la tienda a comprar. La comida que le dan es tan asquerosa que no se la puede, no puede, o está muy salada, o está muy picante, o está fría, no puede comer esa comida. La comida, tú no puedes meter comida en la cárcel, tiene que comprarla. Entonces la comida en la cárcel será cara y será en conservas, tiene que comprarla. No tiene agua corriente, no tiene un lavabo. Si se quiere lavar una prenda, pues tendrá que coger una botella que le han traído de la tienda, porque él no puede salir a la tienda y echar, no sé cómo lavará. El váter pues infecto, si no hay agua corriente, pues esa es la situación de este preso. No se le reconoce, la familia cuando le ha ido a ver no le ha reconocido, está calvo, está medio ciego, no puede casi andar, es una situación. Al final de mi intervención me gustaría que alguien leyera un poema que ha escrito su hermana hoy, porque hoy cumplía, ¿cuántos años? Desde el 2010, lo que sea, 15, cumple 15 años, y su hermana le ha escrito un poema que alguien va a leer. A ver. Luego hay una presa, bueno, esperar, que os voy a enseñar la foto de Hatri. Este es el que hizo el vídeo, o supuestamente hizo el vídeo, y que le trincaron. Es que yo creo que hay que conocer a los presos y ponerles cara, y la próxima vez que se vuelva a hablar de uno de ellos, anda, pues este era el de no sé qué. Es que hay que acercarse a esos presos. Sultana Jaya es una señora, perdón, a ver si está. No está. Pues es una señora que se subía con la bandera saharaui a la terraza de su casa y nada, y ondeaba la bandera y decía Sahara libre y todas las cosas. Y estuvo presa en su propia casa durante 2 años, o quizá Pepe se sepa los días exactos. Estuvo presa en su propia casa durante 2 años. Le hicieron de todo. O sea, a las 4 de la mañana entraban los de la policía, entraban 15 policías que parecían, yo que sé, robots, y le hicieron de todo. Les metieron mano, las violaron, les metieron unos líquidos que olían así en plan mofeta, los rociaron por toda la casa que no se podía estar, les rompieron todas las cosas electrogénicas que tenían para poder ver, para poder tener la luz o lo que fuera. Les hicieron de todo. Y esta mujer persistió y seguía subiendo a la ventana con la bandera. Le metieron, una vez subieron, le metieron un líquido así en la cara para inocularle el virus del COVID, y estuvo enferma con el virus del COVID y se curó. Estuvo ahí que parecía que se iba a morir. Esta es Sultana Jaya, en este momento creo que sigue en España, por fin vino a España, se consiguió, porque hubo 2 personas americanas que estuvieron con ella, la estuvieron acompañando y consiguieron que pasara a España. Y ahora creo que se está recuperando porque esta mujer lo ha pasado fatal. No podía recibir visitas, no podía nada. Entonces unas mujeres que fueron a verlas, las cogieron, las arrastraron, les rompieron un brazo, un hombro, la mano, la muñeca, les hicieron de todo también a estas mujeres que querían visitar a Sultana Jaya. Esa es la violencia que se da allí. Yo le he preguntado a un tipo, bueno, a una persona de los territorios, ¿qué pasa? Que hay 32 o 33 presos políticos.
es raro, ¿no?, con la represión que hay, porque hace poco había 50 y tantos. Y me dicen que es que ya no son presos políticos, que ahora te cogen, te detienen, que seas pregones o no la autodeterminación, que es que da igual, te cogen, te detienen y ya está, y te meten en la cárcel. Y no digas nada, y no te quejes, porque entonces va a ser lo mismo para toda tu familia, o la condena va a ser mayor, que es lo que les han dicho a muchos de estos. Al Hadri es lo que le dijeron lo primero a la familia: no digáis nada y no os quejéis porque la condena va a ser mayor. 20 años fue la condena por hacer un vídeo, supuestamente. ¿Sabéis de qué le acusaron a Hadri? Le acusaron de quemar un coche, porque nunca te acusan de la autodeterminación, de pregonar la autodeterminación, te acusan de otra cosa. A este le acusaron de quemar un coche, y había un vídeo en el que se le veía enmascarado quemando el coche. Ese vídeo nadie lo vio nunca, ni el abogado, ni en el juicio se vio, ni nadie, pero había un vídeo en el que se le acusaba. Y es lo que tienen, que pagan a 2 policías y les dicen: tú has visto esto, y así están todos los acusados. Bueno, pues ahora no hace falta predicar la autodeterminación, ahora con ser saharaui te meten en la cárcel, te callas y mejor te callas. A Mohamed Lamin Hadi, este que he dicho, que no sé si lo he dicho, que está en una celda subterránea, que está en una celda, no lo he dicho, que está en una celda subterránea, o sea, no tiene ventana, subterránea. Bueno, pues a la familia la han amenazado. Este hombre hizo 2 huelgas de hambre hace años, hizo 2 huelgas de hambre, una de 69 días y otra de 63 días en el mismo año. Hay que estar desesperado para hacer una huelga de hambre de eso. Entonces, la familia le quiso ir a ver porque no se sabía nada. Coincidió en un momento dado de esas huelgas, coincidió con el COVID, no sabían si estaba vivo o muerto, no podían hablar con él, llegaron hasta Salé. Es que ahora diré otra cosa. Llegaron hasta Salé y no les dejaron verlo. Les metieron en el calabozo y les dijeron que si querían salir del calabozo que se fueran para Ayun y que se dejaran historias. Y no pudieron ver, y no pudieron hablar con él por teléfono, y no pudieron saber si estaba vivo o muerto. Entonces, una cosa que es importante, están comprendidas en los convenios y en todas las cosas, están comprendidas las torturas, el derecho a un abogado, que no lo tienen, porque los abogados no pueden entrar allí, no pueden visitar a sus presos, la Cruz Roja no va. Entonces, una cosa que es menos, yo creo que se le da menos importancia, es la distancia. La Convención de Ginebra dice que tú, cuando tienes un territorio ocupado, que ya está mal, pero bueno, los presos que hagas los tienes que dejar en tu territorio ocupado, no te los puedes llevar por ahí. Y en Marruecos lo que hace es lo contrario, es sacarlos del territorio ocupado, llevarlo a 1200, a los kilómetros que sean al norte. Y claro, eso es un suplicio añadido, porque ellos tienen muy poco tiempo de hablar por teléfono con la familia. Muchas veces cuando hablan con teléfono con la familia están, bueno, por supuesto siempre están oyendo lo que dicen, pero tienen muy poco tiempo para hablar y entonces no pueden tener visitas, porque claro, tú estás ahí con un 8 Vélez, no tienes dinero, ¿y cómo vas a ir allí? No puedes, es un viaje larguísimo de 1200 kilómetros, y cuando llegas a la capital más cercana todavía tienes que pasar una noche e ir al pueblo donde está la cárcel. Entonces es muy difícil las visitas. Y una vez que vas allí, lo que te hacen pasar para ver al preso, te hacen esperar, o se ríen de ti, o te humillan, o te ofenden, yo qué sé. Esa es la situación de la distancia de los presos de su lugar de residencia, que es completamente contraria al derecho internacional y que se produce.
más, yo no sé, más situaciones de presos. ¿Dónde está la pancarta de Asfari? ¿Está aquí? Ah, no estáis, creía que me estabais. Hay una pancarta de Asfari por ahí. ¿Y hay dos pancartas? Sí, pues Asfari es un señor que es uno de los presos de Dimitrov. Ven para acá. Nama. No, ese es Nama. Nama Asfari. Ah, Nama. Nama Asfari. Nama Asfari es un preso de Dimitrov. Es un preso de Dimitrov que tiene la suerte de estar casado con una francesa. Que es... ¿Qué? Ah, que he quitado... Ah, vale, perdón. Que es una superactivista. Y esta mujer, este año pasado, se ha recorrido desde Francia hasta Algeciras un montón de kilómetros parándose en ciudades para contar la historia de los presos políticos de saharauis, para hacer campaña. Bueno, ya lo habéis visto, pues y ha estado en muchas ciudades y ha contado, ha hecho talleres, ha contado lo que pasa. Y eso es importante porque se ha hecho algo, porque normalmente el hacer una campaña por los presos políticos saharauis, pues o no se nos ocurre nada o es muy difícil. Pues esta mujer se las apañó para hacer cosas y ha dejado direcciones y ha dejado contactos. Hay más presos, pero bueno, todos tienen un problema parecido. Entonces, una de las cosas que aquí pregunto yo es ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Ideas como la de Claude Monsin, que ha ido a ver a su marido, que por supuesto no pasó cuando llegó a Algeciras, cuando llegó a Tarifa, no la dejaron cruzar, porque esa mujer no la dejan ver a su marido. La última vez que vio a su marido fue hace 1000 años, después de hacer una huelga de un mes, una huelga de hambre de un mes, una persona que ya tiene unos añitos para hacer huelgas de hambre de un mes, y no la dejaron pasar. Entonces, bueno, yo no sé, yo quiero ideas para ver qué se puede hacer. Nosotros estamos todos los lunes aquí en el ministerio, no sé si lo he dicho ya, si no lo digo otra vez, estamos en el ministerio todos los lunes de 12:30 a 1:30, sí, ¿no? 12:30 a 1:30 nos reunimos y nada, y estamos ahí con nuestros carteles y ya está. Le escribimos cartas al Bares para contarle cada vez la situación y para exigirle que haga algo. Estos son Mohamed Burial, Hadi, ay Dios mío, Ismailí y Dahab. No. Estos son los que están completamente aislados del mundo durante tantos años. Y este es el presidente de la Liga por los Derechos de los Presos, la Liga por los Derechos Saharauis, que está en la cárcel. Las sentencias son las sentencias que tienen por el campamento de Dimitrov, que no, el campamento de Dimitrov fue un campamento absolutamente pacífico. La gente estaba allí reunida, la gente estaba feliz, porque era la primera vez que estaban sin marroquíes, que estaban sin ocupación, o sea, estaban ellos solos, y aquella sensación era una cosa que era para vivirla, la felicidad que tenía cada uno, eso era maravilloso, y duró un mes. Entonces, por haber osado llevar esa cosa adelante, hay 9 condenas perpetuas, 9 cadenas perpetuas, 3 de 30 años, 5 de 25 años y 3 de 20 años. Hubo otros que ya salieron, más la muerte de aquel hombre. Bueno, yo no sé, yo creo que ya está. Tú si quieres, Pepe, si puedes leer el poema de la hermana de este hombre, de Hadi. Yo lo leo, no garantizo que no me emocione y en ese caso pasa al rescate la compañera.
Mohamed también se duchó y se vistió elegantemente, como si fuera una fiesta especial. Poco imaginaba entonces que su ausencia sería larga y que aquella fiesta coronaría su valentía e incluso inscribiría su nombre con letras de oro en los anales de la historia. Descendió las escaleras con pasos medidos. Fueron sus primeros pasos hacia la libertad antes de su secuestro. Han pasado 15 años y la noticia de su arresto, que nos golpeó a todos como una pesadilla, aún se siente como si hubiera sido ayer. Todavía sufrimos la amargura de la separación, pero estamos orgullosos de ti, un león. Espero que tú no estés peor. Todavía sufrimos sí. la amargura. Lo siento. Todavía sufrimos la amargura de la separación, pero estamos orgullosos de ti, un león, y seguiremos tus pasos emulando tu valentía por siempre. Tal día como hoy, hace 15 años, mi hermano, el periodista y preso civil saharaui Mohamed Lamil Hadi, fue arrestado. Mi hermano, que siempre creyó que la verdad prevalece y es invencible. Mi hermano, que sacrificó su vida y eligió una oscura celda como precio por sus convicciones políticas y que no teme a nadie en su defensa de la verdad. Bendito sea el vientre que te engendró, hermano mío, mi guía y mi apoyo. Todos sabemos que por muy oscura que sea la noche, el amanecer llegará y tu victoria, hermano mío, es inminente. Por alguien como tú se han escrito poemas, se han compuesto versos y se han transmitido mensajes. Jóvenes y mayores se enorgullecen de alguien como tú, e incluso los enemigos a veces reconocen la verdad. 15 años de resiliencia, rebeldía y firmeza en los principios. 15 años de sufrimiento y tortura física y psicológica. 15 años de separación y traslados entre prisiones y exilio. Nuestra esperanza en Dios no será defraudada y su promesa se cumplirá sin remedio. Ante Dios toda disputa será resuelta. Salvemos Hadi. Cristina Martínez tiene el tema de los presos metido en el propio cuerpo. Es muy sentimental, pero en el sentido profundo. Ella ha estado en los juicios farsa de Marruecos, ha estado yendo allí hasta que la echaron y ya no puede volver a ver a los presos, a hablar con ellos. Pero es una de las personas que lideran, si es que no la principal, que lidera esta campaña que llevamos todos los lunes desde hace 4 años ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y saldrán ideas, no te preocupes, porque ideas hay muchas. El tema está en las posibilidades de hacer algo. Yo, mi intervención, bueno, creo que todo lo que ha dicho es consecuencia del colonialismo. El colonialismo hace lo que tenga que hacer para mantenerse, para anexionarse, en el caso de Marruecos y tal, de manera que los presos es una consecuencia más del tema. Y además nos tienen allí como revancha, como venganza y como herramienta para negociar cuando no los sueltan, porque el Mohamed VI da varias amnistías, se llaman amnistías, pero jamás a un preso saharaui. Yo voy a intervenir en un tema que es mucho más político. Y lo he escrito porque me pierdo y no quiero dejar el mensaje, y cuando me pongo a hablar me pierdo un poco y se pierde el mensaje también, me voy por las ramas, de manera que quizá si soy muy largo o si no se entiende, si voy muy prisa me lo decís y voy cortando cosas, lo que sea. El tema que yo voy a tratar es el tema de mi libro, que se llama
en defensa de la causa saharaui, testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad. Es una recopilación de buena parte de los artículos que he venido publicando desde hace más de 15 años sobre el Sáhara Occidental y la lucha del pueblo saharaui. Me pareció pertinente titularlo así, en defensa de la causa saharaui, porque el pueblo saharaui ha sido y sigue siendo objeto de constantes ataques por parte de quienes pretenden negar sus derechos inalienables, su existencia como pueblo y su identidad nacional, y tratan de denigrar la justa causa de ese pueblo hermano, y en particular el liderazgo del Frente Polisario. Como sabéis, quiere decir Frente Popular para la Liberación de Saki al-Hamra y Río de lo que son las dos regiones que constituyen el Sáhara Oriental, Polisario, y el único legítimo representante del pueblo saharaui que nació como respuesta a una larga historia de resistencia contra el colonialismo y la dominación extranjera. Incluye también en el libro algunos escritos, como cartas al director, a periodistas y académicos, a diputados y senadores, eurodiputados, a los miembros del Consejo de Seguridad, al enviado personal del secretario general de la ONU, etc., algunos de los cuales no habían sido publicados con anterioridad, pero que ayudan a comprender el contexto en el que he trabajado y las personas e instituciones con las que de una forma o de otra me he relacionado. Muchos de mis artículos resuman la vergüenza y la indignación que sentimos muchas personas por el incalificable comportamiento de los gobernantes españoles en esta cuestión, desde la firma de los nefastos acuerdos tripartitos de Madrid por el último gobierno de la dictadura y la connivencia y beneplácito de Juan Carlos de Borbón, hasta las reiteradas traiciones de los dirigentes del PSOE, que se han doblegado a los chantajes alauitas, ninguneando las resoluciones de la ONU y la jurisprudencia de la Unión Europea, abandonando a los presos políticos saharauis, injusta y arbitrariamente encarcelados, e incluso deportando a Marruecos a ciudadanos saharauis susceptibles de ser perseguidos, torturados y encarcelados. Los trabajos reunidos en este libro, más de un centenar y una veintena de mapas, constituyen un conjunto de testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad. Es el subtítulo del libro. Por cierto, tenéis ahí en la entrada un resumen del día de la presentación. Un conjunto de testimonios de apoyo a la causa saharaui que he querido poner a disposición de cualquier persona interesada para que pueda documentarse y utilizarlos, en su caso, para defender adecuadamente esta causa. Los textos están ordenados por orden cronológico de publicación, pero pueden ser abordados en el orden que cada lector desee. El abanico de temas que abarca el periodo de tiempo contemplado, desde 2007 hasta hoy, el 2007 es el momento en que Marruecos va a presentar su propuesta de autonomía, pero también el Frente Polisario presentó su propuesta, aunque la ningunea. Es muy amplio, ocupándome de cuestiones como, y aquí paso, si queréis lo digo al final para... No paso. Pues temas como la refutación de las pretensiones alauitas, el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, la realización de actividades ilegales en ciudades saharauis ocupadas, las andanzas del lobby pro-marroquí español, la falsa alarma terrorista del gobierno español en los campamentos de refugiados, las traiciones de los socialistas, entre comillas, socialistas españoles, las artimañas contra Aminetu Haidar, los defectos de la sedicente política exterior feminista, pusieron política exterior feminista, dejando a Aminetu Haidar y Sultana Jaya, pues ahí, que les hagan lo que quieran, los olvidos y olvidados de nuestra modélica transición y de la ley de memoria democrática, los chantajes, todos estos son temas que trato en el libro, los chantajes de los gobernantes marroquíes, el incumplimiento de las resoluciones de la ONU, las carencias de la MINURSO, el ninguneo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la desinformación sobre la causa saharaui, la inexistencia de una cátedra universitaria sobre el Sáhara Occidental, las argucias y silencios de la prensa, el papel de Estados Unidos y la complicidad de Francia, el silencio progresista, entre comillas, lo de progresista, ante los desmanes de las fuerzas de ocupación contra Sultana Jaya, el acoso judicial marroquí contra el periodista Ignacio Zembrero, el regalo del Mundial de Fútbol 2030 a Marruecos, el silencio cómplice de muchos medios de comunicación, el emotivo recuerdo y el homenaje debido a modo de obituario a los caídos en la lucha, que los saharauis llaman mártires,
llaman mártires a los caídos en la lucha y a los que trabajan por el pueblo saharaui. Y algunos dirigentes saharauis que ya se han ido, como Mohamed Abdelaziz, Buhari Ahmed, Mamá Haddad, Javier Perote, que no era saharaui, pero iba en silla de ruedas delante de todas las manifestaciones al final de su vida. El criminal abandono de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, el bochornoso silencio del ministro Álvarez y el presidente Sánchez, la ruin deportación a Marruecos por las autoridades españolas de ciudadanos saharauis, denegándoles la debida protección y el asilo demandado por ellos. Todo ello completado y apoyado en muchos casos con abundantes notas y referencias bibliográficas que constituyen una documentación adicional para los lectores interesados en continuar profundizando en la causa saharaui. Me faltó tiempo y salud para despedir con el corazón en un puño al jurista y académico francés Gilles Devers, defensor incansable de los pueblos palestino y saharaui y artífice del reconocimiento y la victoria del Frente Polisario ante las instituciones europeas. Las sentencias que ha emitido y que ha promulgado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las trabajó este hombre, Gilles Devers. Considero que esta recopilación de artículos y testimonios debería contribuir a que se conozcan mejor las razones de la larga lucha del pueblo saharaui por su libertad e independencia. Con estos trabajos de difusión y denuncia, no solo he pretendido dar voz a los propios saharauis desposeídos. Ellos, como muchas cosas, no pueden escribir y no saben, y tienen todos los problemas del mundo. No solamente he pretendido darles voz, desposeídos de la tierra, derechos y libertades, y carentes también de condiciones adecuadas para poder escribir y publicar, sino que también y principalmente he pretendido desenmascarar a los responsables de esta situación y exigir a nuestros gobernantes que cumplan con sus obligaciones, se pongan del lado de la justicia y defiendan los derechos de un pueblo al que jamás debieron abandonar y con el que hemos contraído una inmensa deuda. Este es un aspecto que quiero recalcar. Los saharauis llevan décadas luchando contra el invasor bajo la dirección del Frente Polisario, pero a nosotros españoles nos compete acompañarlos en esa lucha, no dejarlos solos, difundir su causa y exigir a nuestros gobernantes que, como antigua potencia colonial y actualmente como potencia administradora de jure, es decir, legalmente, por derecho, y como herederos de los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid de 1975, asuman como propia la causa saharaui y la defiendan por doquier, muy especialmente en la ONU y en los foros internacionales, como hizo Portugal con su colonia de Timor Oriental, un caso similar y coetáneo al del Sáhara Occidental, que finalmente consiguió su libertad e independencia. Ese es nuestro papel, creo yo, en lugar de limitarnos a preguntar, como hacen muchas personas, ¿y los saharauis qué hacen? ¿Y qué hace el Frente Polisario? Como si el asunto solo les incumbiera a ellos y no también a nosotros. Porque ellos, los saharauis, tienen su papel allí, en su tierra usurpada y en la diplomacia internacional, frente al muro de la vergüenza y frente al ocupante marroquí, afrontando actualmente, desde 2020, una costosísima guerra de desgaste silenciada e impuesta por Marruecos. Pero nosotros, por nuestra parte, tenemos nuestra propia responsabilidad y nuestra tarea aquí, frente a nuestros gobernantes en primer lugar, pero también difundiendo esta causa en el ámbito internacional, siendo parte activa cada día en la lucha contra la erradicación del colonialismo en la última colonia de África. El Sáhara no es una herencia franquista, aunque también haya vivido la experiencia de la dictadura franquista. España ha estado legal y oficialmente presente en el territorio saharaui desde la Conferencia de Berlín, 1884-85, en la que las potencias europeas se repartieron en el continente africano. Por ello conviene aclarar que lo que sí es una herencia franquista y una herencia perversa del último gobierno de la dictadura franquista son los acuerdos tripartitos firmados en Madrid el 14 de noviembre de 1975, nada menos que por el carnicerito de Málaga, el presidente del gobierno Carlos Arias Navarro. Nuestra tarea no es nada fácil, pues hay que concienciar de ello a muchas personas que creen que este es un problema ajeno a ellos y que, en muchos casos, todavía tienen una mentalidad colonialista de superioridad y de desprecio hacia una población autóctona que consintió
acordó la presencia de España a cambio de una promesa de protección frente a otras potencias. Promesa que finalmente España no solo no cumplió, podría haberse acogido al plan Waldheim, por ejemplo, que era el secretario general de la ONU entonces, dejando la administración temporal a la ONU, sino que para colmo de traición y de la desvergüenza, entregó al pueblo y el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, sometiéndose así al plan de Washington y París, o a los planes de Washington y París. Y esto creo que es muy importante. La gente debe saber que España se asentó en el territorio, estuvimos allí, no mediante una invasión armada, como ha hecho Marruecos desde 1975, sino mediante unos acuerdos pacíficos con las tribus saharauis, propietarias de aquellas tierras. España no tuvo que acordar nada con el sultán de Marruecos, porque la soberanía territorial de este solo llegaba hasta el río Draa, y gracias, como el propio sultán se encargaría de... El río Draa está en la frontera, justo en la frontera del Sáhara, al sur de Marruecos. Y gracias, como el propio sultán se encargaría de confirmar al Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, cuando éste quiso encomendarle la seguridad del británico Donald Mackenzie en tierras saharauis. Donald Mackenzie fue un personaje un ingeniero que hizo unos negocios, montó allí una factoría, etc. Y en su momento le dijo al Ministerio de Exteriores, al Foreign Office británico, que le protegiese. Entonces el Foreign Office le pidió al sultán que protegiese a Donald Mackenzie, y el sultán dijo: no, si yo ahí no llego, estos no son mis tierras. O sea, el propio sultán. Y luego cuando el sultán pidió a Inglaterra, a Gran Bretaña, que reconociese el territorio que él decía marroquí, el Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, le puso la propia carta del sultán cuando dijo que él no tenía, que aquello no era su tierra. No solo la autoridad del sultán no llegaba más allá del río Draa, la frontera del Sáhara Occidental, sino que incluso el sultán marroquí tenía serias dificultades para mantener su autoridad entre las levantiscas tribus del sur del sultanato, entre el río Nur y el Wadra, entre el río Draa, y para cobrar impuestos a la población sureña del sultanato. Aquello sí era el sur y el final del sultanato, y no lo que hoy los invasores alauitas llaman impropia e indebidamente las provincias del sur. Algunos trabajos, como sabéis, llaman a las provincias del sur al Sáhara. Era el territorio que había confesado que no le pertenecía, que no tenía soberanía sobre ese territorio. Algunos trabajos incluidos en el libro tienen la intención de alentar a otros, saharauis o españoles, a que venzan el miedo a la escritura y se pongan manos a la obra, a denunciar los atropellos y las violaciones de derechos humanos, porque cuantos más seamos y más trabajemos, más avanzaremos en esta lucha, más eficaces seremos, más difícil será derrotarnos y más cerca estaremos de llegar a la solución de lo que eufemísticamente se llaman conflicto, entre comillas, lo de conflicto. La escritura y la denuncia son nuestra herramienta de lucha, junto al activismo solidario en la calle, reclamando la libertad de los presos políticos saharauis, o en actos como este, de presentación de libros u otros similares, como charlas de concienciación y difusión. Pero no hace falta ser escritor para acometer esta tarea de denuncia y difusión. Simplemente hay que romper amarras y ponerse a la tarea. Yo mismo suelo repetir que no por haber escrito este libro me he convertido en escritor, ni falta que hace. Si acaso he devenido una persona más, solidaria, políticamente consciente, comprometida conmigo mismo, o simplemente una especie de activista que transcribe su indignación y sus denuncias porque considera que es importante hacerlo, que es importante para transmitirlo a otros y que esos otros se encuentren identificados, compartan la indignación y la denuncia y lleven adelante la justa causa del pueblo saharaui. Seguramente me dejo muchas cosas en el tintero, pero creo que el lector interesado podrá encontrarlas en el libro o en sus abundantes notas y referencias bibliográficas. Y por cierto, el libro está disponible en todas las bibliotecas municipales de Madrid
se puede pedir en préstamo, incluso en préstamo interbibliotecario. Es un tocho que es para tenerlo en la estantería y mirarlo de vez en cuando, porque claro, cada artículo es un peñazo, ¿no? Pero sí, con notas y tal, pero claro, cada artículo más o menos cuenta toda la batalla, toda la historia, de una manera o de otra, ¿verdad? Que es para consultar de vez en cuando. Espero que esta recopilación de artículos y testimonios contribuya a que se conozcan mejor las razones de la larga lucha del pueblo saharaui por su libertad e independencia, como también la tarea que tenemos por delante los propios ciudadanos españoles. Como integrante del movimiento por los presos políticos saharauis, MPPS, que ha estado citando y hablando de ello Cristina, en cárceles marroquíes, he dedicado varios artículos a denunciar la situación de sus presos, todo lo que está contando Cristina, reclamando, o algunas cosas, porque ella ha escrito muchísimas cartas al ministro, reclamando al ministro de Exteriores, señor Álvarez, que se ocupe de protegerlos del trato vejatorio y humillante que padecen, por ser España legalmente la potencia administradora, y que reclame a Marruecos su liberación. El MPPS lleva 4 años concentrándose semanalmente a las puertas del Ministerio de Exteriores, en Madrid, sin que el titular del departamento se haya dignado a mover un solo dedo al respecto, ni haya contestado a una sola del centenar de cartas que se le han enviado, de más del centenar de cartas, y han sido presentadas en registro de su ministerio, trabajo de Cristina fundamentalmente, mientras esos presos son maltratados y se pudren en soledad en las mazmorras de Marruecos. En definitiva, es un libro político y sin apenas concesiones a la galería. Desde la portada misma, no lo tengo aquí, pero en la portada estoy yo con una pancarta delante del ministerio que dice "Fuera Marruecos del Sáhara Occidental", de manera que cualquiera que vea el libro ya sabe de qué va la historia. Es un libro a caballo entre el trabajo académico y el periodismo, y si decir la verdad, exigir justicia y criticar las traiciones y la mediocridad es algo revolucionario, entonces este es un libro revolucionario, y con mucho gusto. La voluntad mayoritaria del pueblo saharaui es un apartado que he querido meter aquí, aunque pretenden cerrarle la boca y acallarlo. La voluntad mayoritaria del pueblo saharaui, porque claro, eso es el referéndum. El referéndum es preguntarle al pueblo qué quiere. Y no le dejan hacer el referéndum desde el principio. La voluntad mayoritaria del pueblo saharaui, que es lograr su libertad e independencia, al igual que han hecho tantos pueblos del mundo, se ha manifestado públicamente en múltiples ocasiones, desde antes incluso del abandono de la provincia 53 por España, como por ejemplo en 1970 con el grito de Zenla o la masacre de Zenla, una manifestación monstruo que se celebró para contrarrestar una manifestación pro España que había montado el gobierno español. Allí empezó la lucha porque la reprimió la legión, la policía primero y la legión después, hubo muertos y por eso se llama la masacre de Zenla. Zenla era un barrio de Rayún, la capital. Eso en mayo de 1975, parezco Fraga y Ibarne, que se comía las palabras con la brava. Es que yo voy deprisa un poco. Afortunadamente no. En mayo de 1975, cuando la misión de la ONU que visitó el entonces Sáhara español para preparar el referéndum de autodeterminación constató que una, entre comillas, abrumadora mayoría, y digo entre comillas porque en el informe de la misión la propia ONU decía abrumadora mayoría de la población autóctona manifestaba sus ansias de independencia y su apoyo al Frente Polisario. En 1976, estas son las veces, algunas de las veces que ha mostrado su voluntad, aunque no le dejen hacer el referéndum públicamente el pueblo saharaui. En 1976, con la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, en cuanto se fue a España y los dejó solos, proclamaron su república. En los 15 años que van del 75 al 91, en la guerra contra el Marruecos invasor y hasta el 79 contra Mauritania, a la que venció y obligó a que reconociese la RAR. En 2005, con la intifada saharaui en las ciudades ocupadas de Marruecos, es la primera vez que las intifadas, la lucha del pueblo saharaui salía al exterior
yo estaba fuera, no estaba en España, pero me lo han dicho que por la tecnología que había o algo así, consiguió, es la primera vez que se sabe que había intifada en el Sáhara. En 2010, con el levantamiento del campamento de la dignidad de Isik, muy cerca de Ayun, la capital. En 2020, con el retorno obligado a la lucha armada contra el ocupante por la violación marroquí del acuerdo militar en el Herat, y con las reiteradas huelgas de hambre de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, su terrible último recurso con nefastas consecuencias para su salud. E incluso todos los días, mediante su heroica resistencia en las zonas ocupadas, mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado y el presidente Pedro Sánchez materializa su incoherente y vergonzosa política de doble rasero y sumisión a las pretensiones del monarca alauita, en contra de la opinión mayoritaria del pueblo español, del Congreso de los Diputados e incluso de sus bases socialistas. Pese a los obstáculos y maniobras que ha tenido que sortear la causa saharaui se mantiene viva y con buena salud, a pesar de llevar ya medio siglo sin solucionar, sirviendo de moneda de cambio a poderosos intereses económicos y geoestratégicos foráneos que pretenden decidir sobre el futuro del pueblo saharaui sin contar con él, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Aquí es nada para el pueblo y además sin el pueblo, sin contar con él y suprimir su inalienable derecho a la autodeterminación. Prueba de esa buena salud y actualidad es que cada vez se publican más trabajos, artículos y libros, o se celebran actos como este, que sirven para visibilizar la causa y generar conciencia de la misma. Y luego explico las razones por las que apoyamos la lucha del pueblo saharaui. Estamos con el pueblo saharaui y le apoyamos en su lucha, no porque los saharauis sean más o menos simpáticos, ni porque nos caigan más o menos bien, sino porque se ha perpetrado con ellos una injusticia universal, porque los españoles estuvimos en su tierra durante casi un siglo, porque fueron españoles hasta que el gobierno de la dictadura franquista los abandonó, entregándolos atados de pies y manos a su peor enemigo, los alauitas irredentistas y genocidas, porque los consideramos nuestros hermanos y a los hermanos no se los abandona, como muy bien señaló en su momento Pablo Iglesias Turrión, entonces vicepresidente del gobierno de España en 2014, porque España tiene una inmensa deuda con ese pueblo pacífico y ejemplar, traicionado por nuestros gobernantes, porque su entrega al enemigo marroquí mediante los infames acuerdos tripartitos propició una costosísima y cruenta guerra que todavía perdura, desestabiliza toda la región noroccidental de África y condiciona perversamente la política española y comunitaria, porque España, como miembro de la ONU, debe cumplir sus compromisos y sus obligaciones internacionales, como prometió cínicamente en el Ayun el entonces jefe de Estado en funciones, Juan Carlos de Borbón y Borbón, en el año 75, porque su causa está plenamente reconocida por la ONU y la Unión Africana, porque el derecho internacional les reconoce, como a los demás pueblos del mundo, su derecho inalienable e imprescriptible a la libertad y la independencia, porque inexplicablemente siguen siendo en pleno siglo XXI la última colonia de África, con el apoyo de los gobiernos más reaccionarios del planeta. Y last but not least, yo también lo inglés como los futbolistas, porque tienen la razón, la justicia les da la razón, y porque la mayor parte del pueblo español está determinada a deshacerse de la ignominia de los diferentes gobiernos españoles, esto es mucho pedir, pero en fin, y a conseguir que el pueblo saharaui, como los demás pueblos, alcance más pronto que tarde su libertad e independencia. De hecho, según la propia Radio Nacional de España, yo estaba escuchando, en los primeros días de noviembre del presente año, 2025, el 88% de los oyentes de sus informativos confirmaba que se había cometido una gran injusticia contra ese pueblo, censuraba la traición de los gobiernos españoles y reconocía la inmensa deuda de España para con los legítimos dueños del territorio del Sáhara Occidental. Me sorprendió oír esto, pero lo vi. Entre nuestras tareas, conseguir la nulidad de los acuerdos tripartitos. Entre nuestras tareas están conseguir la nulidad de los acuerdos tripartitos que prometió Felipe González, combatir la mentalidad colonialista, difundir permanentemente la causa tanto en España como en el resto del mundo, otorgar el estatus diplomático al Frente Polisario, reconocer a las RAS
como ya han reconocido 84 estados y la propia Unión Africana, y lograr una solución como la que llevó a cabo Portugal con Timor Oriental. Parece mentira que Portugal nos ha dado lecciones con la revolución de los claveles. Aquí no hicimos ninguna revolución. Erradicó las guerras coloniales, acabó con la mili, un montón de cosas, y bueno, y consiguió el referéndum de Timor Oriental, que era una cosa simultánea y coetánea con el Sáhara Occidental. Podremos seguir hablando de todo esto en el coloquio, pero no quiero terminar sin lanzar una pregunta que tal vez nos hagan en el futuro. ¿Y tú qué hiciste por el Sáhara? Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este coloquio. Una de las cosas que más orgulloso estoy es de la sociedad española, cómo reacciona ante el conflicto del Sáhara. Yo estuve en el Sáhara hasta la última semana poniendo minas y alambradas concertinas para impedir a la Marcha Verde, al ejército que iba con la Marcha Verde, que entrase en el territorio, y estuvimos defendiendo. Nos creíamos que íbamos a defender a los saharauis de la ocupación del ejército marroquí, pero fuimos expulsados fuimos cobardes, no fuimos valientes. Hasta el último día, yo como soldado que estaba allí haciendo la mili, veía al general Gómez de Salazar, Rodríguez de Vigur y los jefes militares que nos decían: seguir, trabajar, poner las minas, las alambradas, vamos a impedir a los marroquíes que entren y vamos a respetar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia. Y nos lo creímos, porque al mismo tiempo estaban pidiendo más refuerzos militares. Gómez de Salazar, Viguri, pedían la división acorazada Brunete, otra bandera de la Legión, paracaidistas. Entonces, claro, veíamos, nos estamos poniendo minas, están pidiendo más refuerzos, pensábamos que iban a defender a los saharauis de ese derecho que, como el último pueblo africano, derecho a la descolonización, derecho a la independencia. Pero por debajo estaban en Madrid, en Rabat, organizando la venta del territorio, porque lo que se ha hecho con el Sáhara es una venta, un negocio de los fosfatos, la pesca y todas las riquezas que tiene. Eso lo quería Marruecos, y España no supo defender dignamente ese derecho del pueblo saharaui. España traicionó la palabra que habíamos dado a los saharauis durante muchos años de que íbamos a respetar su derecho a la autodeterminación, siendo la potencia administradora España. Juan Carlos de Borbón, su padre, don Juan, había hecho varios viajes desde Portugal a Rabat a hablar con Hassan II, Gutiérrez Mellado, jefe del Alto Estado Mayor en Madrid, Carlos Martínez, Solís Ruiz, intereses económicos de la banca Marx, estaban por debajo organizando ya la entrega del territorio. Y lo vimos nosotros, yo estaba allí, vi cómo entraron los marroquíes, las tanquetas, a nuestros cuarteles. Todavía estaba caliente el catre en lo que dormíamos nosotros, y entraban riéndose los marroquíes fuera de los españoles, ahora estamos nosotros aquí. Las mujeres y los niños daban con los puños en las tanquetas del ejército marroquí, indignados, diciendo fuera Marruecos. Esa vergüenza la tenemos hasta el día de hoy, porque España no supo descolonizar y colonizar, y no supo descolonizar. Nosotros, desde que muchos soldados que estuvimos allí, volvimos a la península, volvimos a España,
y empezamos a decir que lo que estaba pasando, el intento de genocidio, porque lo que ha sido en el Sáhara es un intento de genocidio. La suerte que han tenido, que no lo han tenido en Gaza, en los palestinos, es que había un país al lado, que es Argelia, la República de Argelia, que les acogió, abrió sus fronteras y les acogió. Pero el éxodo, que nosotros lo vimos, porque nos dieron la orden de rodear los barrios saharauis con alambradas y entregárselos a Marruecos, la gente huía, las mujeres, los niños, todos, cientos, miles de muertos, huían por el desierto y al mismo tiempo había bombardeos con aviación, con napalm y fósforo blanco. Y eran cientos de muertos. Huían hacia otro sitio para huir de Marruecos, del ejército marroquí. Y menos mal que Argelia se dio cuenta que iban a exterminar a un pueblo, iba a hacer un genocidio con el pueblo saharaui, y abrió sus fronteras con sus camiones, su gente, le llevó al interior. Y ahí ya Marruecos no se atrevía a entrar y bombardear los campamentos de refugiados saharauis. Eso es hace 50 años. Y nosotros estamos hace 50 años resistiendo, luchando para que España borre de su historia esta vergüenza que tiene, que la tiene políticamente, humanamente. Es una vergüenza que todavía, como potencia administradora del territorio, no hayamos hecho nada para conseguir que este pueblo pueda, como cualquier otro pueblo africano, tener su derecho a la autodeterminación y la independencia. España traicionó a los saharauis, sigue traicionándola. Hay que hablar con nombres y apellidos de lo que ha sido. Fue primero Felipe González, luego fue José Luis Zapatero, luego Pedro Sánchez. ¿Qué tienen los saharauis que todo el mundo de los gobernantes españoles están contra ellos? Quieren exterminarlos, porque lo que hace Marruecos es un genocidio lento, un genocidio, porque están 50 años en campamentos de refugiados. No sabéis lo que es, cada día no saber qué es lo que va a pasar mañana, qué voy a comer mañana, los niños, las enfermedades. 50 años, no son 15, 20, 30, son 50 años en campamento. Y eso nosotros hemos luchado, el movimiento, yo pertenezco, soy presidente de honor de las asociaciones de amigos del Sáhara, CEA Sáhara. Tenemos casi 200 asociaciones en España que trabajan diariamente, se levantan por la mañana esas familias que son de esas asociaciones pensando en su familia saharaui, y trabajamos diariamente por ayudar a la subsistencia en las cuestiones humanitarias, pero también lo más importante es sensibilizar a la opinión pública internacional, nacional, para que acabe este genocidio, este sufrimiento. Por eso yo estoy muy contento. El otro día, hace una semana, menos de una semana, una manifestación que ha habido aquí en Madrid de unas 10.000 personas, jóvenes, menos jóvenes, pidiendo la autodeterminación y la independencia para el Sáhara. Marruecos ocupó por la fuerza el territorio y nosotros, el ejército español y sobre todo Juan Carlos Borbón, participó directamente. Mandó un emisario suyo a Estados Unidos a hablar con Kissinger, Prado Colón de Carvajal, para decirle, estuvo 2 días esperando en la antesala y le preguntó a Kissinger, ¿qué hacemos con el tema del Sáhara? Entregárselo a Marruecos y apoyaremos a la monarquía española que se estabiliza y Estados Unidos estará con ella, porque Juan Carlos no lo tenía nada claro en que iba a mantener su corona en esa transición, porque había mucho sentimiento republicano. Esto es lo que hay, nosotros vamos a seguir. Los saharauis nos han demostrado que tienen fuerza, decisión. Estamos con muchos proyectos. Sabéis que tenemos caravanas, Deja tu huella en el desierto, tenemos Cisáhara, Festival de Cine, tenemos Vacaciones en Paz, que traemos
3.000, 4.000 niños y niñas a familias españolas. Hemos llegado a traer en estos 50 años 100.000 niños y niñas, y las familias que les han acogido luego viajan a los campamentos a ver a la familia de su niño o de su niña. Y eso crea unos lazos que Marruecos nunca podrá tener, los lazos que tienen los saharauis con los españoles. Nosotros, todo lo que sirva para aumentar la solidaridad con el pueblo saharaui, ahora salen 2, 3 vuelos charter, y hay aquí compañeros que van a viajar allí ahora a los campamentos para estar con ellos, decirles sobre todo simbólicamente que estamos moralmente con ellos. Ellos no te piden caridad, te piden justicia. Ellos en cada jaima, hablar con la mujer de la jaima, el hombre, los niños, os van a decir las cosas claras como las sienten y como las han aprendido. Y es un ejemplo de organización, 50 años de campamento de refugiados con sus hospitales, sus escuelas, sus dispensarios, todas las actividades sociales, deportivas. Nosotros nos avergüenza que los socialistas pensábamos que iba a haber un gobierno progresista que nos iba a ayudar para plantar un poco cara a Marruecos y decirle que no puede seguir con esa represión, con esos detenidos, presos políticos, que iban a darle más ayuda a los campamentos que necesitan. La cesta de la compra ahora ha bajado la mitad, porque ahora hay muchos más refugiados en el mundo. Entonces el Banco Mundial, ACNUR, no tiene tanto, o se lo gasta en otra cosa, y entonces lo que ayudaban antes a los refugiados ahora es mucho menos. Entonces, pero nosotros le decimos a la gente, hay refugiados en todas partes y estamos con ellos, pero es que los saharauis son nuestros refugiados, porque hemos creado nosotros este conflicto. No hemos respetado su derecho y no les hemos ayudado a la independencia. Y se han refugiado porque España les abandonó, les traicionó. Y menos mal que Argelia les acogió, pero si no, no existirían. Y mientras existan un saharaui, los españoles tienen que quitar esta vergüenza histórica, nacional, y ayudar en lo que se pueda. El otro día, de verdad, la manifestación, 10.000 personas, ha sido un gran avance. Tenemos que seguir pidiendo a los partidos que hagan cosas. Parece que va a haber el día 10 una sesión monográfica en el Congreso con Álvarez, el ministro, porque se ha unido. Esto es transversal. El tema del Sáhara no es de izquierdas ni de derechas. Yo tengo mi historia, cada uno tiene su historia, pero esto es transversal. Aquí solo entra el que apoya la lucha del pueblo saharaui. Y las asociaciones de amistad están de todas las ideologías dentro de ella, porque lo que se pide es la defensa del derecho humano más fundamental, que es el derecho a vivir en su tierra, a poder vivir en su tierra, enterrar a sus muertos en su tierra. Y eso no hace falta que sea de izquierda, ni de centro, ni de la derecha. Y el próximo día 10 va a haber una moción que se ha aprobado por parte del PP, sumar todos los partidos que apoyan el gobierno, menos el PSOE. Y va a haber una sesión monográfica denunciando este acuerdo que han llegado, porque ha llegado el PP con otros partidos, con Sumar y con otra gente, a un manifiesto. Y el PSOE se queda fuera, se sigue quedando fuera. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue otra gente que cambie esta situación. Nosotros lo que sí nos comprometemos es a seguir luchando, y con vuestro apoyo también. Muchas gracias. Si queréis. A ver, allí. ¿Qué pregunta? A ver, Julio.
Pues nada, buenas tardes. A mí me parece que ha sido muy oportuna la fecha que se ha elegido para hacer este coloquio, que hacemos el 20N, ¿verdad? Que se recuerde que sea a 50 años de la muerte del dictador, que fue el dictador. Él no tenía ya nada que hacer ni que decidir desde la cama del hospital, pero que fue el franquismo agonizante el que decidió entregar el Sáhara a Marruecos y, por cierto, a Mauritania. Si Mauritania se retiró, precisamente, entiendo yo, por la actividad armada del Polisario. O sea, el Polisario consiguió echar a Mauritania, momento en que Marruecos dice, pues ocupamos también el territorio que se había quedado Mauritania, ¿no? Claro, a ver, el amigo Taboada nos cuente que estaba haciendo la mina en aquella época, significa que lleva 50 años, que hizo la mina hace 50 años. Esto significa que somos ya un poco viejos algunos, que estamos por aquí, yo algo menos que él, pero no tanto, y que sí que tengo que decir una cosa porque, bueno, en fin, que me presta muchísimas charlas como esta, y quiero decirte que es la única persona que cuenta su mili una y otra vez, y que a diferencia de las abuelas cebolletas de los tebeos, es agradable escuchar cómo hizo la mili y qué ocurrió en aquella mili, ¿no? Y además en algún coloquio que hemos estado juntos en la mesa comenté, oye, si se hubieras hecho insumiso y te hubieras exiliado a Francia, como hacía tanta gente para hacer la mili, no podrías haber tenido esta experiencia, ¿no? Bueno, el problema es que las traiciones que se habéis mencionado desde la mesa, que han sido constantes, continuas, una detrás de otra, ahora el Sáhara está en un momento todavía peor. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas han tomado en cuenta el planteamiento de Donald Trump, que no es de ahora, sino de su primer mandato, de una cuestión que se llama los acuerdos de Abraham, que viene a decir que los países árabes se reconcilian con Israel, y Marruecos enseguida se apuntó a ese proyecto de tal suerte que eso sí consiguió, que si Marruecos reconocía a Israel y Trump, Israel y Estados Unidos reconocían que el Sáhara pues tenía que ser eso, pues, con mucho la comunidad autónoma de Marruecos. Por lo cual estamos peor. Y peor todavía es que se lleva consejos generales de la ONU, y peor todavía es que los países que se supone que están en contra del imperialismo, que son Rusia, la Federación Rusa y la República Popular China, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, no usan el veto la semana que se decidió esto hace 2 o 3 semanas. Como la República Popular China y la Federación Rusa tampoco han usado el veto cuando esta semana Trump ha planteado en el Consejo de Seguridad el tema del plan de paz para Gaza. Cabría pensar, esto es una suposición, lo que he contado son hechos y ahora tengo una suposición y termino. Cabría pensar que como Trump está negociando con Putin el reparto de Ucrania, que parece que nos lo han contado hoy también en la prensa, pues esto que llamamos geoestrategia hace que Rusia y China, pues en compensación, pues traicionen al Sáhara y al Palestina en el Consejo de Seguridad, donde podrían vetar esta resolución. La geopolítica es algo muy complicado y lleva a estas cosas terribles. Y esto también sí que es terrible. Bueno, pues digo que la geopolítica es así, la vida es así, y mientras tanto sufre el pueblo saharaui y el pueblo palestino. Lo único que podríamos pedir hoy, o pedir a los cielos o a alguien, es que estos 50 años que se celebren, pues nuestros sucesores, nuestros descendientes no tengan que seguir celebrándolo dentro de otros 50 años. Que antes de un siglo se solucione la cuestión del Sáhara, y si se puede solucionar la de Palestina sería ya inconmensurable en dos palabras. Lo veo difícil, pero no hay que perder esperanza. Hasta la victoria, compañeros. Bueno, yo quiero hacer unas reflexiones. A mí el Sáhara me afecta personalmente, también he estado en el Sáhara, en otra época. Primeramente, os felicito por vuestra exposición, pero la veo un poco incompleta. Se traiciona, se firman esos acuerdos, pero ¿por qué se firman? Porque el carnicerito no firma porque sí. Le viene la orden directa de Washington. Washington no podía permitir un Sáhara independiente y mucho menos aliado con Argelia en plena Guerra Fría, y se desordenárselo a Marruecos. Y el gobierno, pues muy obedientes, como todos los gobiernos, pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Y bueno, y no solo es el Sáhara, porque yo creo que deberíais poner algún día lo que es el Gran Marruecos, porque los marroquíes dicen que es suyo. Es el Sáhara, es Mauritania, un tercio de Argelia y la mitad de Mali. Vamos, que si les dejamos hasta las cataratas del Niágara, las suyas, el cañón del Colorado, ¿no?
O sea, y las Canarias también, ¿no? Sí. O sea, que aquí nadie le ha parado los pies a ese régimen proimperialista y expansionista y fascista. Aznar nos paró hasta en perejil. Las tres cosas. Eso fue un paripé, una tontería. Sí, sí, no, pero Bueno. Yo estuve en el Sáhara en el año 79, el 11 de agosto, no se me olvida, yo estaba en Dakhla, fui testigo de cómo los mauritanos arribaban su bandera y se retiraban, y cómo impunemente entraban los marroquíes, pues de esa manera que tú has expresado en el norte, ¿no? Cuando al final de la Marcha Verde, ¿no? Y la verdad que fue algo indignante, pero indignante 100%, ¿no? De cómo se puede permitir a un régimen de ese calibre actuar de esa manera y con esa impunidad. Luego yo, a lo largo del tiempo, cuando se trata de este tema, he chocado con marroquíes, ahora mismo en España que hay muchos marroquíes, pues en actos así como en el mismo caso, ¿no? Cuando nos acusan de ser un país imperialista, un país totalitario, un país colonialista, porque tenemos invadidos territorios marroquíes, ¿no? Y bueno, pues yo he dado una respuesta que gente que dice que son de izquierda me han descalificado por completo por dar estas respuestas, pues yo os animo a que las leáis, y yo no me he cortado ni un pelo y os he dicho, pues mira, mientras no haya un Sáhara independiente, os olvidáis de Ceuta, de Melilla, de los Peñones, de las Chafarinas, de un solo grano de arena de la isla del Presidente. O Sáhara independiente, olvidaros de ese tema. Cuando haya Sáhara independiente, empezamos a hablar de esos temas. Y creo que la manera de ponerle claras las cosas a esta gente, y digo los marroquíes, porque eso también lo han recriminado, porque todos los marroquíes, un porcentaje altísimo, también de izquierdas, y algunos que se definen marxistas, están a favor de la invasión del Sáhara, ¿no? O sea, y luego también otra cosa que quiero decir es que el referéndum ya no es solución, ya no vale. El referéndum ya no vale porque primeramente más de la mitad del censo, del último censo del año 74, ya no vive. El censo es de 2000, el que ha hecho la ONU es de 2000. Bueno, por favor. No es el de 74. No los hijos. Momentín. Del año 74, la mitad de aquel censo, más de la mitad, por lógica, ya no pueden estar vivos. Pero están sus hijos. Pero... Y a eso voy. Y luego, bueno, por favor, que ahora mismo voy. Lo que ocurre es que luego han colado una población de colonos que dobla a la población saharaui y no se puede permitir que toda esa gente participe ahí. ¿No? Porque esto es exactamente lo que ha ocurrido en Palestina. Desplazaron a una población autóctona para meter colonos. Es exactamente el mismo problema, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo solo digo que aquí el principal culpable de todo es el imperialismo yanqui y luego sus lacayos, como los gobiernos españoles y demás. Pero aquí el núcleo del problema está en Washington. A ver, ¿ya había alguna pregunta más? ¿Qué habéis dicho de lo del censo? El censo lo hizo España en el año 74, pero está actualizado por Naciones Unidas con concesiones aprobadas por el Frente Polisario, con concesiones a un determinado número de tribus, a un determinado número de marroquíes que se dicen saharauis, no sé qué, pero está actualizado. Y está actualizado al año 2000, no hay ningún problema de actualizado. Actualizar no quiere decir que los muertos, por supuesto, no se cuentan. Se cuentan los que tienen derecho por los hijos. Quiero decir que pretende sustituir a esos saharauis por colonos marroquíes. Por supuesto. Pero es que eso que han dicho que el referéndum ya no se puede hacer, es el mensaje que nos quieren dar. Claro que se puede hacer. Oye, pero si están viniendo a que compremos armas a Estados Unidos para Ucrania, se puede hacer lo que se quiera. Depende de la presión. Siempre es la presión social, al final. Claro, pero si se son perdería, colonos mucho, el referéndum pierde parte de se perdería. Entonces van a votar lo que ellos quieran. Ya pasó su tiempo. Vota lo que tenga derecho a votar. No todos los colonos tienen derecho a votar. Desde el 99, algunos que están censados y llevan tiempo allí. Sobre lo que decía Julio de Trump, hay una cosa que nosotros hablamos muchas veces. Mira, secretarios generales de Naciones Unidas han pasado 7 desde que llevamos nosotros. Presidentes de Estados Unidos han venido 8 y nosotros seguimos.
presidentes de España, del gobierno, ha habido también 5 y nosotros seguimos. Presidente de Francia, hay Macron y otros, y nosotros seguimos. Es decir, que nosotros seguimos, ellos pasan y nosotros aguantamos y luchamos y resistimos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que a nosotros no nos asusta Trump. Trump tiene 2 años, dentro de 2 años se va y a ver qué es lo que pasa, a ver si viene alguien y que no sea como Trump. Se trata de ganar, no de resistir. Resistir es vencer, resistir es vencer. Sí, bueno, muchas gracias, estoy aprendiendo mucho porque yo creo que la población en general no estamos informados, no sabemos nada del Sáhara, o sea, excepto las personas muy activistas como vosotros y amigas, bueno, sí, yo soy amiga, pero bueno, siempre estoy un poquito al margen, pero, o sea, enhorabuena, gracias y en fin, todo mi respeto y admiración, pero quiero hacer una pregunta. A mí me sorprendió el otro día, yo recorrí la manifestación de arriba abajo y no entendí que no se hiciera ninguna mención, o sí, no lo sé, a los presos saharauis. No. Yo llevaba una pancarta con eso. Una pancarta, pero que no había consignas. Bueno, porque es que el tema de los presos es una consecuencia de la situación que hay. No, ya, pero que es algo tan sangrante, tal y como lo ha expuesto también Cristina, es tan de carnes abiertas, de sangrante realmente, que no esté ahí en primer plano, como las personas que están torturando, primero, como tú decías, primero Sáhara y luego ya veremos Cito de Melilla. Pues esto es igual, primero los presos y todo lo demás también, conjuntamente. Pero quiero decir, yo me pregunto, no sé, yo no he oído, no he visto, por ejemplo, a mí me parece que podían ser importantes, se me ocurre así, recogidas de firmas, porque y presentarlas en el ministerio. Una recogida de firmas en mis años sindicales movilizaba mucho a la gente, porque hay que dirigirse al personal, tienen que poner su firma, luego eso tiene todo un proceso que todos conocemos. No sé si me ocurre eso, pero acciones que impliquen a más población que no esté directamente conectada o que no esté en este activismo directo vuestro, pero que implique a más gente y sobre todo que lleguen las voces de más gente de la población en general a estos responsables, concretamente Álvarez o más. Bueno, me parece importante centrar el foco, si el foco está en los presos que están torturados, o sea, que es horrible, entonces tendrán que decir a estos señores que son señoros. Los partidos a la izquierda del PSOE están haciendo un protagonismo importante para defender la causa saharaui, ¿o no? Sí. Sí. Pero no se visibiliza casi. ¿Cómo? Que no se visibiliza. No, es que Bueno, claro. Es que no. Tú vas al País Vasco o vas a Cataluña y ves que hay... Sí, en el norte más siempre. Sí, claro. Siempre. No en sea... Canarias, hoy viene la prensa que se han unido todos los partidos, el PP también con los otros partidos canarios, nacionalistas, menos el PSOE, y han firmado también un manifiesto, viene hoy en la prensa, en Canarias. Yo lo quería haber traído para esta charla, el tema del partido político, el Partido del Sáhara, pero he preferido, por razones de tiempo, explicar lo que es el libro. Pero yo tengo en la cabeza la idea, siempre la lanza alguien, hay que hacer un partido o una plataforma, como fue la Platajunta, la coordinadora, o sea, Vacaciones en Paz, el tema, bueno, quiero decir, hay que implicar a muchísima más gente y hay que hacer muchísimas más cosas. Ahora hay muchísima gente queriendo hacer cosas, propone, pero hay que organizarla, hay que escribir artículos, hacer traducciones, enviar correos, conectar con el extranjero, muchísimas cosas. Y entonces está el tema de Vacaciones en Paz, está FIS Sáhara, todo eso puede ensamblarse, o yo creo que debe ensamblarse. España hizo un partido para quedarse con el Sáhara, que se llama el PUNS,
el Partido de Unificación Nacional Saharaui. Un partido falso, como se llame eso, ¿no? Manipulado y tal. Marruecos hizo el Istiqlal, se le ocurrió a un tío que se llamaba Alal el-Fasifiri de decirlo del la teoría del Gran Marruecos y montó el sirio este. Hasta ETA hizo su... Julen Madariaga fue el promotor, uno de los promotores de... Es decir, un partido, y Argelia hizo el FLN, entonces yo creo que con la experiencia que yo llevo un poco de tiempo en esto de los presos, es un acto de un lunes, una hora. La gente no tiene por qué estar dando el 100% o el 300% todos los días del año, las 24 horas, pero hay uno que puede dar una hora a la semana, otro que puede dar, sabe inglés y va a viajar a no sé dónde. Todo esto se puede coordinar. Yo creo que es necesario potenciarlo desde una estructura. La ONU es una estructura, el PSOE es una estructura, pero cualquier otro partido, ahora hay partidos que apoyan el tema del Sáhara, pero un día que hacen un papel, que recoger firmas es una cosita. Bueno, ya quisiéramos que se hiciera, pero alguien tiene que moverlo, hacerlo, tal. Todo esto puede estar encuadrado, o debe estar, en mi opinión, en una estructura mucho más amplia. No tenemos un local, no tenemos... O sea, hay que hacerlo y, bueno, pues hay que hacerlo. Es decir, se sueltan las ideas, luego se va hablando, se va organizando. ¿Qué quiere decir? En vez de una estructura, le voy a llamar partido en este momento para que se entienda. Plataforma. Una plataforma. No tiene por qué una persona que está en el PSOE tiene que estar en el otro partido. No puede trabajar donde sin dejar de su partido. Pero la organización, la plataforma esta, se va a dedicar íntegramente al tema del Sáhara. Luego que apoye Izquierda Unida, o que nos deje un local, o que no sé qué, todo eso hay que irlo ensamblando y coordinando. Hay muchísimo trabajo que hacer, de coger artículos, hacer fotocopias, llevarla a los diferentes centros de solidaridad, a los partidos, etc. Y los partidos hoy tienen cada partido tiene su ámbito, sus objetivos, ¿no? Y luego está el tema del Sáhara, pues es uno de los objetivos. Pero esta estructura, partido o como han dicho, plataforma, todo sería el Sáhara, que es conseguir la libertad y la independencia, con referéndum, como sea. Y cuando se tienen esos objetivos, ya se va viendo dónde se coloca esta persona que se lleva mal con la otra, este que sabe francés, el otro que puede mandar correos, uno que hace una donación de libros. Todo eso, en vez de quedarnos en quién no, es decir, en vez de hacer una manifestación y luego irnos a casa hasta el año siguiente, no, hay que trabajarlo pues cada uno como pueda, y su nivel de compromiso y su conciencia y tal. Pero esta estructura es la que potenciaría, pues llamarle partido, vamos a llamar partido del Sáhara, es la que iría ensamblando todas esas acciones y organizando a toda la gente para que cada uno aporte lo que crea conveniente o pueda y sea un instrumento muy potente, que luego se pueden hacer delegaciones internacionales y que al mismo tiempo que en España se ve en Italia, en Francia, y yo creo que esto es factible, es decir, hay que poner la idea en marcha. Bueno, perdón. Sí, creo que al comienzo les he dado a todos la bienvenida en nombre del Cabo. Por supuesto, como hay gente que creo que es la primera vez que nos visita, además de la bienvenida, de reiterar la bienvenida, invitarles a que no sea la primera vez que frecuentan esta casa. Es decir, recordarles que la casa no solamente está abierta, sino que necesita la presencia de gente, y de gente muy diversa. Cuanto más diversa, mejor, por supuesto. Evidentemente tenemos una trayectoria que es evidente, estamos orgullosos de ella, pero queremos ampliar cuanto más ancho sea mejor la presencia de gentes que no nos conocen. Bueno, y ahora me gustaría, pues eso, como asistente, agradecer no solamente a los ponentes, en primer lugar, pero también a otras personas que han intervenido, por una parte el conocimiento. Yo personalmente, como otros compañeros, venimos aquí a aprender, pero además de ese conocimiento que nos habéis transmitido, la emoción, la emotividad
de vuestras palabras. Es decir, porque aquí muchas veces sí, hay ponentes que saben mucho, es de agradecer, pero a veces la exposición es fría, ¿no? Lo cual no tiene... Pero en vuestro caso, como ponentes, creo que a todos nos ha conmovido vuestra emoción, es decir, vuestro compromiso con la causa. Y me gustaría haceros una pregunta, y por supuesto ya tenemos que levantar el campo por razones obvias. Pepe nos ha contado su experiencia como soldadito español en el Sahara. La mili, evidentemente. No sé si aquí habrá algún militar profesional, por supuesto sería deseable que hubiera algún militar de Estado Mayor. Me gustaría preguntaros una cosa. ¿Cómo se contempla la debacle del Sáhara en el SSD, en las escuelas de guerra, en las escuelas de Estado Mayor? Es decir, ¿cómo eso lo ha asimilado, lo contempla, lo analiza el ejército del Reino de España? Yo creo que, yo voy a dar mi opinión, creo que es la visión convencional, es decir, el ejército es uno de las estructuras o sí, instituciones pues más convencional, y su principio es la obediencia al jefe. En el momento en que le dicen hay que entregar el Sáhara, pues o te sublevas, como hizo Tejero en el Parlamento, o cumples órdenes, que esto es lo que le pasó a Pepe, poniendo minas que luego hay que quitar. Se podía ver, hay gente que se pasó al Polisario, hay un libro precioso que otro día. El Estado Mayor del Ejército Español, en los estudios que hace, tiene miedo a Marruecos. Tienen miedo a que pase otra marcha negra o verde a Ceuta, Melilla, Canarias, y saben que son expansionistas y que no respetan nada de los derechos humanos, y entonces tienen cuidado. Lo que pasa es que siguen vendiendo armas a Marruecos, si no las compra Estados Unidos, si se las da a Marruecos, a Francia se las da a Marruecos. Pero bueno, también tenemos Argelia, que también tiene armas, y lo malo es que si algún día esto no camina hacia adelante, puede haber una guerra muy fuerte, regular en el norte de África, ya que pase Argelia, Marruecos, el Sáhara, y eso puede ser una debacle para el sur de Europa. Pero es que ese es el tema militar. Los militares hacen la guerra, y lo que hay que conseguir es que los gobiernos cumplan la ley que ellos mismos han puesto. O sea, las resoluciones de la ONU, tanto en Palestina como en el Sáhara, se las pasan por cualquier sitio. Y lo que hay que conseguir es que los gobiernos planten cara. No hay por qué hacerle la guerra a Marruecos o dejar que nos la haga, sino, esto es la ley, usted lo cumple y está. Ni siquiera se han roto relaciones con Israel. O sea, el campo de acción es enorme, pero claro, el primero que tiene que ser progresista es el de arriba, en vez de ser someterse a. Salía Pedro Sánchez diciendo, nosotros no tenemos armas nucleares, y no hace falta. Lo que tienes que ponerte es en la ONU y decir, aquí que se cumple. Y si no, exigirle y echarle de la ONU. Es que claro, tenemos la visión que ellos quieren que tengamos. La guerra. No hace falta la guerra. Que cumpla usted el derecho. No cumple usted el derecho, pues se le quita de los acuerdos comerciales. Se le echa de Naciones Unidas. Bueno, todo eso, claro, son planteamientos desde mí. Pero eso transmite a la sociedad. Por eso digo que hace falta una estructura que todo esto que solo decía alguien por aquí, ya no, el referéndum no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? No quieren hacerlo, que es muy diferente. O sea, después de 50 años se le ocurre a Trump, después de estar 50 años malando la perdiz diciendo que hay que hacer un referéndum, se le ocurre que el Sáhara es de Marruecos, por la buena, su idea personal, que no ha cambiado, jurídicamente no ha cambiado nada. Políticamente, claro, ha hecho un caballo, un elefante, una becerrería. Pero una labor muy importante, y por eso yo digo lo de escribir y tal, aunque uno no sepa, yo tampoco sabía, que pone uno y va saliendo. Me decía Tamames, que fue mi jefe, si escribir es muy fácil,
No es nada más que poner una letra detrás de otra, digo, sí, pero que diga algo. Bueno, unos escribir y otros hacer otras cosas. Él quería la palabra. Sí, no, quería contestarle. Yo puedo testificar de finales de los 70, primero de los 80, en la Armada, a nivel de alta oficialidad y más baja, lo que había era mucha indignación con lo que se había hecho en el Sáhara. Pero claro, está la disciplina al alto mando y al gobierno, ¿no? Pero a nivel individual, los militares de la Armada mostraban mucha indignación y además había unos acuerdos con Marruecos de ir a patrullar el Sáhara para proteger a los pesqueros españoles que habían atacado, y allí pues el comentario que había, que estamos haciendo el imbécil y bajándonos los pantalones con Marruecos. Militares fachas, claramente, ¿no? O sea, había mucha indignación. Y yo lo dije antes que no se debe de hacer. Lo que dije del referéndum es que para mí ya no es solución, ahora mismo. Ahora mismo ya no es solución. Ese tema ya pasó en su momento. Ahora no se hizo en su día, pues ahora el Sáhara independiente, porque sí, y punto. Es mi punto de vista. Muy bien. Pues nada, cuando haga el partido ya os avisaré. Hay una cosa. En el papelito que tenéis en la silla, este papelito, hay un correo electrónico que pone Movimiento PPS. Si tenéis alguna pregunta, de lo que sea, pues escribís. Claro. O si decís, te mando mi correo para que me mandes información, o ya os apuntamos en algún listado de la cosa, o eso, para eso sirve. Yo he seleccionado algunos artículos y he hecho fotocopias y las ponéis en la entrada. Los mejores artículos más concretos, entonces tenéis fotocopiados en la entrada. Lo podéis llevar. El libro, el que quiera llevárselo, pues que se lo lleve. Un resumen de eso también. Hay una presentación que está en la foto del libro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.